Respondiendo a la pregunta de por qué la violencia se generaliza, se puede decir que es por un déficit de factores políticos y sociales en algunas regiones del país, causando inequidad y haciendo que algunos sectores menos favorecidos permanezcan olvidados, contribuyendo así a menos oportunidades de desarrollo, más pobreza, injusticia social, violencia y corrupción. La historia nos ha mostrado que estos factores dieron origen a grupos armados ilegales y al narcotráfico, los cuales han transformado al país en una población más vulnerable, con falta de educación, deficiencia en los servicios de salud y a su vez más frágil al sometimiento del poder de unos cuantos y para el beneficio de sus intereses. Debido a esto se originan más conflictos y desde esa perspectiva surgen todos los hechos de violencia, los desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros y masacres que han azotado nuestro país por casi medio siglo. Al ver esto, algunos campesinos han sido obligados a despojarse de sus territorios y sin tener a dónde ir, han tomado medidas por mano propia convirtiéndose en actores de la violencia. Además, los procesos conflictivos entre las facciones políticas desde mucho antes del famoso periodo de finales de los años 40 y comienzo de los años 50 han preparado a la población colombiana para llevar una mentalidad violenta en el sentido más amplio. El no reconocimiento de la libertad del pensamiento resulta en un no reconocimiento de muchos otros derechos. Se ha perpetuado el método sanguinario con el que se resuelven las disputas desde hace mucho más que 67 años. La violencia se propaga fácilmente de una población desigual donde unos pocos acumulan grandes cantidades de recursos que en muchos casos no tienen oportunidad de consumir y donde otros carecen por completo de medios para enfrentar la existencia. La denuncia evidenciada en la obra de Alejandro Obregón es clara, es descarnada y es contundente. El asesinato como herramienta política deja a los sobrevivientes viendo el mundo en tonos opacos y deja a los muertos mutilados en memoria de todos. La masacre herramienta concebida para maximizar el terror ha costado mucho más de lo evidente, mucho más que la sangre que se ve por partes en el cuadro, mucho más que la mutilación evidente en la mujer, mucho más que la esperanza que es un embarazo. La violencia en todas sus formas, las leyes que violentan a los ciudadanos, las camionetas blindadas que desaparecen a los detractores. La violencia se generaliza en el momento donde las personas dejan de ser personas para otras personas y se vuelven simplemente cuerpos físicos que existen en el espacio. De esta forma no pueden identificar la otra persona como uno mismo. Respondiendo a la segunda pregunta, el cómo salir de la violencia, pues en primera instancia, aclarando la verdad de los hechos ocurridos en el transcurso del conflicto para ayudar a impulsar más rápidamente el perdón de la sociedad. El arte, la literatura, pueden ser herramientas acordes con las cuales ayudar a clarificar rasgos de conflicto que quizás muchas personas aún desconocen por la simple ignorancia o porque por no sentirse realmente involucrados directa o indirectamente con el conflicto. Además, se debe generar conciencia en la población para luego así seguir con los pasos de la inclusión de los actores del conflicto como tal. Crear mecanismos de inclusión para los reinsertados, tales como oportunidades de estudio y laborales, atención psicológica para ayudarlos a volver a la sociedad, ya que en muchos casos hay personas que se han dedicado gran parte de su vida al conflicto bélico y no saben hacer nada más, por lo que es necesario capacitarlos en nuevas actividades, ayudarlos psicológicamente para facilitar su regreso a la sociedad y poderles brindar una oportunidad de trabajo para que no recaigan en estos actos delictivos. Para lograr todo esto es necesario cambios en las políticas de Estado, un total apoyo de este ente como tal para poder disponer de los recursos necesarios para lograr estas actividades y también de un cambio en la estructura política del Estado como tal, acabando o minimizando actos de corrupción e injusticia que pudiesen provocar más adelante la presión de unos grupos guerrilleros, alimentados nuevamente por la lucha en contra del gobierno mal estructurado, injusto y corrupto. La obra de Alejandro Obregón nos sugiere como una víctima puede ser más que ella misma. Al ejercerse violencia sobre alguien, se afecta más que una persona, aunque parezca ser que solo se afecta a un individuo. Se ejerce en realidad violencia sobre el individuo y las personas que están relacionadas con él. Se debe considerar que al ser parte de estas acciones, las consecuencias siempre serán mucho más grandes de lo esperado. Estamos en una sociedad donde todos estamos relacionados de alguna manera.